Sí, se escucha perfectamente. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia esta mañana aquí en la rueda de prensa de los lunes del Partido Socialista de Extremadura. En primer lugar, quisiera que mis primeras palabras desde el Partido Socialista fueran de apoyo y afecto a la familia de Manuela Chavero, que, como saben, en días pasados en Monesterio amaneció sobrecogido tras la trágica noticia del fatídico desenlace del caso de desaparición de Manuela Chavero. Culmina así, lo sabemos todo, un proceso de investigación complejo al que queremos agradecer de aquí a la UCO, de la Guardia Civil, todo el trabajo que ha realizado. Así que desde el Partido Socialista nuestro apoyo, como digo, a la familia en estos momentos que por fin encuentran la paz y la tranquilidad, y fundamentalmente nuestro apoyo también al pueblo de Monesterio, que durante 4 años ha sido capaz de ayudar y de albergar la esperanza de la familia sumida en esta terrible angustia. Desde el Partido Socialista quisiéramos hacer un llamamiento a la sociedad. Nos quedan todavía meses duros delante con respecto a la pandemia, nos quedan meses de muchísimo esfuerzo, pero sobre todo nos quedan meses en los que requerimos de verdadera unidad. Por eso necesitamos la participación de todos ante el virus, frente al virus. Necesitamos de la participación de todos mientras no haya una medida farmacológica, y ahí por eso siempre es conveniente la reclamación de la responsabilidad individual con las 3M, mascarilla, distancia social y lavado permanente de manos, porque es conveniente, como dicen las autoridades sanitarias, que extremar las medidas de seguridad ante el avance de la segunda ola del COVID-19, en la que fundamentalmente en todo el país asedia el virus, y fundamentalmente se hace por eso cada vez más necesario la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Pero también necesitamos la participación de todos para asegurar la vitalidad de nuestro sistema sanitario. Más allá de la responsabilidad individual, es fundamental también la participación de todos para asegurar la vitalidad de nuestro sistema sanitario, porque si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Pero sobre todo, y quiero que sirva esta rueda de prensa también como reflexión, no solo para la ciudadanía, sino también para que pensemos en la importancia de nuestro sistema sanitario, especialmente la atención primaria, también desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a los partidos de la oposición de nuestra región. Necesitamos la participación de todos, pero también necesitamos la participación de todos los partidos de la oposición, desterrando de nuestro lenguaje la lucha partidaria en la que los últimos meses, mientras acometemos la lucha contra la pandemia, se ha ido protagonizando a lo largo y ancho de esta situación. Por eso necesitamos la participación de los partidos de la oposición en todo lo que tiene que ver con el COVID, con la COVID-19, al que las ideologías podemos responder también unidas. Por eso, desde aquí, hacemos un llamamiento, apelamos a la responsabilidad, apelamos a la unidad y a la mejor de las disposiciones para poner freno a la pandemia, no solo en nuestra comunidad, sino también en el conjunto del país, porque vivimos una pandemia inédita. Y también apelamos a la responsabilidad y a la unidad y a la mejor de las disposiciones, porque esta situación también requiere de decisiones inéditas. Y el mejor ejemplo de ello, de la reclamación que le hacemos a los partidos de la oposición, fue la situación que vivimos entre la armonización de las decisiones en la Administración autonómica y en la Administración local, como sucedió en la ciudad de Badajoz el pasado domingo, en el que la Administración local y la Administración regional han sido capaces de ponerse de acuerdo a la hora de acometer decisiones políticas, sanitarias y administrativas de cara al control de la pandemia. Por tanto, sirva esta reivindicación, esta necesidad de participación de todos los actores, en este caso de todos los partidos de la oposición, que se sumen también en nuestra comunidad autónoma para que, como digo, vayamos desterrando de la lucha partidaria todo lo que tiene que ver con la COVID, todo lo que tiene que ver con las ideologías, y finalmente vayamos todos unidos. Y si es importante ir unidos de cara a lo que es la participación de todos frente al COVID, también hay que dar certidumbres
en un momento en el que las incertidumbres también, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, forman parte de la vida de los ciudadanos, desde el Partido Socialista, y en otro orden de cosas, y seguido a continuación con lo primero que les estaba comentando, tenemos la obligación como Gobierno, como el nuestro en el caso de nuestra comunidad autónoma, pasar por garantizar y dar estabilidad y seguridad a nuestros ciudadanos. En este sentido, en la rueda de prensa de hoy, quisiéramos darles a conocer, por parte del Partido Socialista, el segundo foro de organización que organizamos el próximo 17 y 18 de octubre con motivo de la situación, de las circunstancias que se gestionan en lo que es la gestión de una crisis, una pandemia inédita como la que nos encontramos y de qué forma los partidos políticos tienen que acometer decisiones nuevas, inéditas, ante escenarios sanitarios y económicos y sociales distintos. La crisis provocada por la COVID-19 es un reto global que requiere respuestas globales y es lo que es la colaboración entre gobiernos y administraciones ahora es más necesaria que nunca. En estos momentos, la incertidumbre, los ciudadanos buscan respuestas en los gobiernos y en las instituciones, esperando ver la utilidad de la política. Por tanto, con este foro pretendemos dar certidumbres, dar certezas ante la incertidumbre, buscando respuestas a cada una de las preguntas de los extremeños y las extremeñas, porque somos el partido de la responsabilidad, de la seguridad y la estabilidad en esta región, que también necesita España y que también necesita Europa. El año 2021, desde el punto de vista de la crisis, necesitamos de la política que entre en carriles diferentes y ponga en común propuestas en sectores clave, como la educación, la sanidad, el empleo y, entre otros, la innovación. Por tanto, desde el PSOE de Extremadura, a nuestro juicio, la celebración de este foro tiene mucho que ver con dar respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros ciudadanos, porque sobre todo nos reconocemos en la desconfianza que los ciudadanos y la sociedad tienen en la clase política. Por tanto, el objetivo es contribuir desde el debate ideológico, desde la reflexión política e ideológica de nuestra organización, dar respuesta a la crisis provocada por la COVID, por la pandemia, la COVID-19, ante un reto global que requiere respuestas globales entre las administraciones, en un momento, como digo, de incertidumbre en los que los ciudadanos buscan respuestas en los gobiernos y en las instituciones. Ciertamente tenemos retos y desafíos en la próxima década y tenemos que evitar que la crisis sanitaria, la económica y la social se sume a una crisis institucional. Esta crisis sanitaria pone de manifiesto que las respuestas regionales tienen que ser complementadas por respuestas mucho más globales y el reto del futuro, también el de Europa, tenga que también la capacidad de responder a retos sanitarios y sociales de manera globalizada. España, Extremadura, necesita de estabilidad institucional y la necesitan cuanto antes, porque no podemos dejar a nadie atrás. Para que tengan información más certera de en qué va a consistir este foro más allá del objetivo que les acabo de comentar, en este foro participarán ponentes de determinado prestigio en el que abundaremos en cuestiones esenciales que afectan a la comunidad autónoma, a lo que la capacidad de gestión del Gobierno, al país y, desde luego, también a Europa. En la inauguración participarán compañeros como José Luis Ábalos, Guillermo Fernández Vara, expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, nuestro europarlamentario Nacho Sánchez Amor, Elena Valenciano y Ramón Jáuregui, como expertos y conocedores de la situación no solo en Europa, sino en el continente internacional, por las responsabilidades que en los últimos años han acometido en su trayectoria política y profesional. También estarán con nosotros periodistas de reconocido prestigio para dar la voz externa de la necesaria reflexión de las organizaciones, cómo se enfrentan a situaciones como una pandemia de este nivel en nuestra organización, en nuestro país y, consecuentemente, en nuestro partido, corresponsable y responsable del desarrollo de las políticas en la comunidad autónoma. Estarán con nosotros María José Canel, Toni Arias Foix, Gabriel Colomé, José Enrique Serrano, Amuy Garmendia y Francisco Salazar, compañero responsable del gabinete de Pedro Sánchez. Una mesa de experiencias sobre España y Extremadura, en la que tendremos con nosotros, hablaremos de los retos y desafíos de la mano de José Moisés Martín Carretero,
experto en materia económica, analista y consultor que trabaja junto con un resto de 30 profesionales en el gabinete que Nadia Calviño ha confeccionado para abordar las medidas económicas y macroeconómicas respecto de la situación de la crisis. Y la compañera y la chica extremeña Fátima Mulero Álvarez, una de las jóvenes más influyentes de Europa, en la que pondrán de manifiesto la necesidad de abordar no solo el emprendimiento, sino los desafíos de España y Extremadura en los próximos años, en los años 2030. Los participantes en este foro no solo son los que intervienen como expertos, que rondan del orden de 50 personas, sino que también va dirigido al conjunto de las agrupaciones de la región. Saben que la singularidad de la situación de la pandemia no permite la presencialidad del desarrollo de un foro de estas características, con lo cual será desarrollado a lo largo y ancho de la región por videoconferencia en el conjunto de agrupaciones locales. Estamos hablando de que cerca de 300 agrupaciones locales en vivo, desde su momento de desarrollo en la sede regional del partido, podrán participar directamente de ese foro, y además estarán abiertos para el conjunto de militantes de la organización. O sea, podríamos hablar que hasta 10.000 compañeros y compañeras podrían estar conectados por videoconferencia en este foro. Las cuestiones más importantes que abordaremos en el mismo tiene que ver con cuestiones importantes como retos y soluciones del socialismo en la Unión Europea, cómo afrontamos el futuro de la COVID-2019, la comunicación política en tiempos de COVID, el fenómeno de la polarización política y social, cómo combatimos los populismos en un proyecto de mayorías, España y Extremadura 2030, retos y desafíos, cogobernanza, respuesta común ante una crisis. En los próximos días tendremos prácticamente todo lo que es el programa prácticamente terminado y podremos darle definitivamente cómo quedaría la programación. Pero a grandes rasgos es un foro político, es un foro en el que ante las incertidumbres hay que dar certidumbres a la ciudadanía, y en un momento en el que se requiere de la unidad, de la responsabilidad, de la cogobernanza, del resto no solo de formaciones políticas, sino de los partidos, debemos adelantarnos a las situaciones que, como la pandemia, como la crisis sanitaria que nos ha tocado gestionar, debemos dar respuesta a los ciudadanos, situaciones inéditas en las que tenemos que dar también respuestas inéditas. Por tanto, desde el PSOE estamos convencidos que estamos una vez más en la vanguardia con respecto al resto de formaciones políticas de la región en lo que se refiere a la concreción de respuestas a nuestra acción de gobierno, lo que nos corresponde como partido de gobierno, e incorporar en el debate interno a gente externa, a expertos externos de nuestro partido y gente de la sociedad civil con el ánimo de construir desde una mayoría social alternativa. En definitiva, nuestro reto pasa por estar a la altura de las circunstancias, ofreciendo ideas y ofreciendo políticas sobre las mismas para dar certidumbres y seguridad a los ciudadanos. Por mi parte, nada más. Estoy a vuestras preguntas. Gracias.